lectura en el libro de Romanos. Seguimos este hermoso libro. Es un desafío exponer este libro, pero tan necesario para el pueblo de Dios. Y por esa razón lo vamos a ir digiriendo suavemente, poco a poco, porque cuando terminemos de compartir este libro, para todos nos debe quedar más que claro que al único que necesitamos urgentemente es a Cristo. Siempre. Bien, abra su Biblia en el capítulo 3 del libro de Romanos, el capítulo 3. Vamos a compartir algunos versos del 1 al 8. Romanos capítulo 3, versos 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. La circuncisión, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiado la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos ha sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se los calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? He ido en el libro de Romanos, en el capítulo 3. Libro de Romanos, capítulo 3. En la mañana compartimos también una hermosa reunión, bonito grupo que había en la mañana, y ahí el Señor nos está ministrando la carta de Colosenses, la herejía de Colosas. Y en esta tarde el Señor nos va a llevar al libro de Romanos. Es una carta más difícil, una carta muy rica en lo que es el Evangelio de Jesucristo, porque tiene una profundidad acerca de la condición del ser humano y no tan solamente del gentil, porque aquí está la gran diferencia respecto de las otras cartas que hemos estado leyendo, sino que acá refiere al gentil como mundano, como inmoral, al gentil como puritano, podríamos decir, como un ser muy moral, y también al judío, que es la parte como más difícil que el apóstol enfrenta en esta carta, y él desarrolla la carta interactuando en la parte que vamos a ver ya con un judío. Son preguntas y respuestas que él va dando a través del Evangelio. Entonces, esta carta
para poder irla digiriendo paso a paso, tengo que hacer necesariamente una vista panorámica de lo que hemos visto hasta ahora, porque de otra manera no se va a lograr entender. Acá el apóstol va a hacer una presentación profunda de lo que es el Evangelio, el cual ya había sido prometido. Dios lo había prometido a través de sus profetas, y esto está escrito en las Sagradas Escrituras. ¿Acerca de quién? Acerca de su Hijo, Jesucristo. Pablo, por lo tanto, se apresta a predicar en una ciudad cosmopolita, el centro de operaciones del Imperio Romano, y en este lugar justamente se exaltaban otras cosas. No era el Evangelio de Jesucristo, sino que más bien estaba inmerso el derecho romano, el mundo comercial, el mundo de los negocios del imperio, y se habían establecido una serie de rutas para que todos los caminos llegaran a Roma. Por eso que hoy día dice el dicho, todos los caminos nos llevan a Roma. Bueno, ese es el concepto que hay detrás, pero había un profundo desprecio por los hombres que predicaban el Evangelio. Para la dinastía romana, para el imperio romano, el Evangelio no era tema. No era un tema que a ellos les importaba. Entonces Pablo se tiene que enfrentar a estos ciudadanos, y él lo enfrenta con dos conceptos importantes que se van a ver a lo largo de esta carta. Él señala unas palabras porque frente al derecho romano, frente a la cultura, frente a la ciencia de la época, pareciera que el Evangelio era una cosa minoritaria. Pero Pablo dice y escribe la siguiente expresión, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que él cree, ¿no es cierto? Es decir, a los llamados a ser de Jesucristo. Eso es lo primero que establece como marco, porque lo que él va a describir después en el capítulo 1 es lapidario. Entonces él tiene que decir esto: ¿por qué el Evangelio es poder de lo alto? Y lo segundo, él establece que dice que el Evangelio finalmente es el Evangelio el que justificará, que es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Como escrito está, el justo por la fe vivirá. Y son estos dos elementos que Pablo siempre tiene en mente para traer y desarrollar en este libro. Pero lo primero que hace para poder llegar a entender esto es la mala noticia. Antes de llegar a la buena noticia, les presenta un panorama lapidario de lo que es la mala noticia. Y en el capítulo 1 hay una descripción detallada acerca de cuál es la situación de los diferentes prototipos humanos que Pablo señala y ve. Y lo primero que él describe es, en el capítulo 1, al ser humano inmoral, a la inmoralidad en la que el ser humano ha caído. Y hace un detalle acabado de esto. Luego le señala como encabezado, porque podría ocurrir, y que lo vamos a ver después en lo que leímos ahora, que alguien podría desconocer, decir: bueno, pero si a mí nadie me ha hablado de Dios. Pablo, con esa sabiduría que Dios les da, le dice: momento. Dice: porque lo invisible de Dios, ¿no es cierto? Su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación
¿no es cierto?, del mundo y entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que no hay excusa. Es decir, el ser humano debe ser capaz de ver que lo invisible de Dios, su gran poder y deidad, se nos hace claramente visible por medio de las cosas hechas desde la creación del mundo. Eso es lo primero que establece, para que de esa manera nadie pueda usar como excusa, ¿no es cierto?, acerca de no tener noción de quién es Dios. Estamos viendo algo que Él creó. Cuando miramos el universo, cuando miramos las estrellas, lo que Dios ha creado. Yo leía un comentario bíblico y ahí relataban, hacía una referencia a un francés, se me olvidó el nombre, Napoleón, él era, me acordé de la mano acá, Napoleón. Entonces dice que estaban parte de su grupo en una noche en una embarcación, que estaban discutiendo acerca de la inexistencia de Dios, que Dios no existía. Dice que Napoleón los escucha y les dice: si ustedes dicen eso, entonces tienen que bajar todas las estrellas que están mirando, porque alguien las creó y no fueron ustedes. Qué profundo, ¿ah? Entonces, de alguna manera el hombre sí tiene antecedentes de que hay un creador. Las cosas no se crean de la nada. De lo creado hay un creador, ¿no es cierto? De esto que está aquí de madera, esto no se hizo solo, ¿o sí? Aquí hay un artesano, hay alguien que trabajó en esto. Bueno, eso es lo que Dios está colocando como marco para poder, de alguna manera, dejar claro, el apóstol deja claro acerca del creador. Y luego él hace una descripción detallada de cuál es la conducta del ser humano, porque esto es lo relevante. ¿Cuál es la conducta del ser humano? Y le dice en el Romanos 1, 21 al 24, dice: pues habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, ¿no es cierto?, creadas, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, inteligentes, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, los soltó en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, llegaron a la inmoralidad total, ¿no es cierto? Inmoralidad total. Y termina el apóstol haciendo esta descripción en el verso 32 del capítulo 1. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ah? Entonces, Pablo de esta manera extraordinaria ilustra y expone esta carta, y ahora viene la segunda parte, porque aquí está como clara la película acerca de la inmoralidad del hombre, ¿no es cierto? Pero ahora se tiene que enfrentar al moralista, que ya no es el que describió en la primera parte, pero es un moralista. Es aquel que de alguna manera tenía una aparente buena conducta, ¿no es cierto? No había caído en la bajeza que cae el inmoral, como describe el apóstol, pero se tiene que enfrentar con este tipo de personajes para que ellos también puedan tener clara cuál es su situación ante Dios. Y por lo tanto se da esta interacción, este diálogo entre el moralista y el apóstol, entre el judío y el apóstol. ¿Ah? Entonces, ¿cómo enfrenta el moralista, cómo enfrenta el judío el juicio de Dios? Porque ese es el gran tema de esta tarde. ¿No? Para el judío,
la ley se la había dado de manera escrita. Ellos tenían una ley por la cual se regían y era la ley de Dios, ¿ah? Que Dios se la entregó a Moisés. Y el gentil por la ley que Dios había puesto ¿dónde? En sus corazones, ¿no es cierto? Eso es lo que dice el libro de Romanos. Por lo tanto, de esta manera, Dios condena al que comete pecado sin ley, ¿no es cierto? Y al que con la ley ha pecado, bajo la ley será juzgado. Son las dos cosas que están establecidas en la lectura del capítulo 1. Si usted también quiere ir tomando nota o leyéndolo, lo puede hacer. Entonces, de esta manera, él va haciendo una distinción entre el moralista, el judío y el inmoral, ¿no es cierto? Eso es lo que queda claro ante esto. Pero Pablo en esta carta, lo que estamos viendo hasta ahora es como la regla general. ¿Cómo debemos enfrentar el tribunal de Dios, ¿no es cierto?, respecto de nuestra conducta, respecto de la vida que hemos llevado, la vida que el ser humano ha llevado. Entonces él dice, bueno, aquí hay dos caminos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad, judíos y gentiles. Y lo otro es tribulación y angustia eterna, judíos y gentiles. No hay otra distinción y esa es la condición que la que el ser humano tiene que enfrentar. Para mayor abundamiento, el apóstol señala y dice que porque todos los que sin ley han pecado, gentiles, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ese es el marco al cual el hombre se ve enfrentado, cualquiera sea su condición. Por lo tanto, hasta ahí y hasta aquí, solamente malas noticias. El hombre no puede enfrentar el juicio de Dios de esta manera. Hay algo que le falta, porque para Dios, su ley, la que escribió en nuestros corazones, o la ley que le entregó al pueblo de Israel, es algo que se tiene que cumplir en plenitud. Y de esta manera, entonces, el capítulo 1 entrega un mensaje desolador de cuál es la descripción del ser humano, una conducta contraria totalmente a la santidad de Dios. Y de esta manera nosotros podemos así rápidamente visualizar cuál es el destino entonces si nadie puede cumplir la ley de Dios. La ley de Dios tiene requisitos copulativos. El concepto copulativo significa que se debe cumplir todo. El requisito es que se cumpla todo, no una parte. Y ese es el gran tema al cual Pablo enfrenta al moralista y al judío. Porque el moralista decía, bueno, en realidad yo tengo una buena conducta, yo nací en una familia decente, tengo buenos principios de formación y por lo tanto yo creo que en realidad en general me porto bien. En general no tengo nada del cual puedan acusarme. Entonces, Pablo en el capítulo 2, en los primeros versos, enfrenta ahora al moralista, el que ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la condición de esta persona frente a Dios? Y le dice, bueno, en el capítulo 2, verso 1 dice, por lo cual eres inexcusable, se lo dice así, eres inexcusable, o sea, tú no te puedes excusar. Le dice, oh hombre, quien quiera que seas tú, le dice, tú moralista, tú que juzgas, porque tú tienes una condición para juzgar, ¿ah? Tienes cosas que te favorecen, pero le dice, mira, quien quiera seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Es decir, estás
emitiendo juicio contra alguien, pero en tu vida silenciosa, donde nadie te ve, tú cometes el mismo acto. Por lo tanto, eso no te priva entonces del juicio de Dios. Ese es el moralista. Y luego, en los últimos versos que se compartió la predicación del domingo pasado, ¿no es cierto?, es donde enfrenta ya al otro prototipo que es el judío propiamente tal. El judío ya está en una ventaja respecto del resto, del moralista está lejos. Del inmoral está muy lejos el judío. Por favor, yo no hago eso. Yo conozco a Dios, yo he sido formado en una familia judía. Así que con el moralista inmoral, ni cerca. ¿No es cierto? Cuando está el fariseo, y lo hemos dicho más de una vez, pero me gusta decirlo, lo voy a decir de nuevo. Cuando está el fariseo orando y al lado hay un publicano, ¿no es cierto? ¿Qué dice el fariseo? Gracias, Señor, yo no soy como este, pecador, inmundo, y no tiene que estar cerca de mí. No se merece estar cerca de mí porque yo soy judío. Yo soy predilecto de Dios. ¿Se dan cuenta? Y Pablo tiene que enfrentar a este personaje para aterrizarlo un poco. ¿Ah? A veces el Señor nos tiene que aterrizar, ¿no es cierto? Para darnos cuenta que en realidad ante Dios, no ante el juicio humano, sino que ante Dios somos igual de pecadores. Porque no cumplimos todo lo que Dios demanda, por eso simplemente. Entonces se tiene que enfrentar, y terminando el capítulo 2, el apóstol hace una descripción de quiénes son los judíos. ¿Ah? Ustedes lo señala y le dice, porque él es judío, Pablo es judío, él sabe de lo que está hablando. No se lo han contado, si él lo vivió. Él nació en una familia judía. Él fue fariseo de fariseos. ¿Ah? Formado ante los pies de un gran hombre, Gamaliel. No yo, sino que era un sabio. ¿Ya? Fue formado. Entonces, Pablo les habla, les dice varias cosas. ¿Ah? Varias cosas les va señalando en el capítulo 2. ¿Ah? Ustedes que están convencidos que son guías de ciegos. ¿Ah? Ustedes que son instructores de ignorantes. Maestros de gente sencilla. Ustedes son personas ventajosas. Tú que enseñas tantas cosas, les dice, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Esa pregunta se la deja en este diálogo que el apóstol está teniendo. ¿Ah? Tú que predicas contra el robo, ¿por qué robáis? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Con la diferencia que lo haces en lo oculto, que nadie te vea. Pero eres adúltero igual. Tú que aborreces a los ídolos, le dice el apóstol. Porque ellos habían formado, y la idolatría para el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, era algo terrible, era un pecado. Entonces le dice, tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. ¿Por qué? Porque se dice, la historia cuenta, que los judíos cuando iban a estos templos, que tenían muchas cosas de oro, muchas cosas de valor por todo el templo, ellos robaban. Y después hacían negocio. Ajá. Lo vendían. Como era bien pagado, estas cosas lo vendían. ¿Se dan cuenta? Entonces le dice, oye, tú que estás contra los ídolos, aborreces a los ídolos, ¿por qué te vas a la iglesia de ellos y les robáis las cosas que tienen adentro? Los confronta el apóstol. Tú que te jactas de la ley, nosotros tenemos la ley de Moisés y todo lo demás, pero tú les dices, deshonras a Dios, quebrantando la ley, y los comienza a confrontar el apóstol. Finalmente los confronta con la circuncisión, porque la circuncisión para el judío es algo especial. Es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y por lo tanto ese pacto lo hace distinto del resto.
Entonces Pablo los tiene que enfrentar con esto de la circuncisión. Finalmente les termina diciendo, ¿no es cierto?, que la circuncisión física no tiene sentido si realmente no hay un verdadero temor a Dios. Es que en realidad la circuncisión tiene que ser del corazón. Amén. La circuncisión tiene que ser del corazón. Y para el creyente, para el cristiano, el bautismo tiene que ser de corazón. No tiene sentido bautizarnos en agua si nuestra vida sigue siendo la misma. Bueno, Pablo se lo enfrenta así también a ellos. Le dice, la circuncisión física no tiene sentido si no hay una circuncisión del corazón, si no hay un verdadero arrepentimiento y búsqueda de Dios. Y así llegamos a lo que vamos a compartir ahora. Me demoré un poco, pero es importante que esta primera parte la entendamos bien. De otra manera no vamos a entender lo que quiero compartir en esta tarde. Entonces, tenemos 4 cosas, 4 preguntas que el apóstol hace en el capítulo 3. Y está en una relación directa con el judío. ¿Por qué? Porque el judío de alguna manera pensaba que, y esto es conforme a la palabra de Dios, no invento mío, conforme a la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que ellos sí tenían una distinción y por lo tanto pareciera que Dios le iba a pasar por alto algunos pecados. Algunas cosillas, ¿no es cierto?, pasarían por el juicio de Dios sin mayor problema. Iban a enfrentar el juicio de Dios con ciertos beneficios. Pablo le dice que no. Les dice, el que pecó conociendo la ley será juzgado bajo la ley. Y no hay excusa. Y no hay excusa. Entonces, hay 4 preguntas en los versos del 1 al 8. Y son 4 cosas que voy a comentar en esta tarde. Uno, que el judío, es cierto, es un aventajado. Y en ese sentido, la circuncisión para ellos sí tiene valor. Lo vamos a ver por qué tiene valor. Porque pareciera que fuera una contradicción. Antes dijimos, ¿no es cierto? Pablo termina el capítulo 2, pareciera diciendo, bueno, la circuncisión no tiene ni un valor si no eres circuncidado del corazón. Tiene razón, porque está hablando de la relación con Dios. Pero acá Pablo plantea una cosa distinta. Dice, bueno, el judío es aventajado, ¿no es cierto? Y en ese sentido la circuncisión sí tiene un valor. 2, la incredulidad de algunos no anula la fidelidad de Dios. Y tercero, Dios no es injusto por el hecho de castigar el pecado en el pueblo judío. Y cuarto, la mentira del hombre es un contraste con la verdad de Dios. Y el pecado es penado por Dios. Es decir, la mentira también es parte de lo que Dios tiene así y hay una pena por eso. Entonces, en estos versos, del 1 al 8, hay 4 preguntas retóricas que el apóstol hace y que las debemos ir entendiendo. Entonces, verso 1 y 2. Si dijimos en el capítulo 2 que la circuncisión era del corazón y de que otra manera no tenía sentido, entonces pareciera que, bueno, ¿por qué ahora el apóstol hace la pregunta? ¿Qué ventaja entonces tiene el judío? Es Pablo interactuando con un judío. Bueno, es como si el judío le estuviera preguntando, bueno, pero entonces, ¿qué ventaja tengo yo? Si tú me dices esto, ¿qué ventaja tengo yo? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha entonces la circuncisión? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene el pacto que hizo Dios con Abraham? ¿Qué sentido tiene eso? Si tú estás diciendo que en realidad la circuncisión pareciera que no tiene mayor valor. Entonces, sí, ya dijimos que la circuncisión tiene que ser del corazón. Pero no nos olvidemos que Dios eligió profetas y eligió este pueblo, Él, en su soberanía. Porque podrían haber sido judíos, podrían haber sido cualquiera. Pero Dios eligió al pueblo judío para traernos la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es una distinción. Eso los hace distintos. Dios los eligió a ellos para Dios entregarnos su palabra.
Ellos sí fueron un pueblo especial para Dios. Y hay pactos de Dios con ellos. Y por lo tanto ellos tenían una gran responsabilidad ante el mundo. Más que otra cosa era una responsabilidad del pueblo judío de que el mundo conociera a Dios. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que de alguna manera ellos sí fueron bendición para mucha gente. Ellos, en los tiempos del Imperio Romano, en las ciudades donde ellos iban, ellos tenían templos o sinagogas. Y ahí muchos se convertían al judaísmo. Entonces sí había algo distinto, había algo especial. No es que no lo había. Entonces sí, Pablo contesta la primera pregunta, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? Sí tiene mucha ventaja, porque ellos son los que Dios eligió para traernos las Sagradas Escrituras. Las profecías fueron entregadas a judíos. Entonces, sí, la primera pregunta entonces está contestada. Sí, sí es importante. Luego, acto seguido, vienen preguntas que se vienen haciendo más complejas, porque en los versos 3 y 4, dada esta distinción que ellos sienten o este privilegio, entonces la pregunta es, pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Qué hay si hay hermanos judíos incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dios jamás invalida su palabra. Dios jamás invalida su palabra. Por lo tanto, aunque el hombre es infiel, aunque el hombre es incrédulo, Dios permanece fiel a su palabra. Él juró por su palabra. Y por lo tanto su palabra se debe cumplir. Y las promesas de Dios que están escritas para todo aquel al cual fueron entregadas, la palabra de Dios se debe cumplir. Amén. Entonces, Pablo dice, la respuesta dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Porque algunos fueron incrédulos, Dios entonces habrá anulado su palabra. No, dice, de ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si nosotros recordamos cuando Dios prometió sacar al pueblo de Israel para darle la tierra prometida, ellos llegaron a la tierra prometida. Pero ¿quiénes llegaron? Los que le creyeron a Dios. ¿Sí? Josué y Caleb. Hombres que le creyeron a Dios en todo lo que el Señor dijo. Y de ahí el pueblo se extendió y hasta hoy día es una gran nación. Por lo tanto, Dios no invalida su palabra. Sus promesas son fieles y verdaderas. José fue vendido. José pasó por una situación terrible. Pero Dios, como Él cumple su palabra y su promesa, finalmente a través de José, el pueblo de Dios que se desarrolló y creció en Egipto, fue un pueblo bendecido. Amén. Fue un pueblo bendecido. Luego salieron de Egipto, pero llegaron al lugar que Dios había prometido. Por lo tanto, Dios siempre cumple su palabra. Dios es fiel y verdadero. De esta manera, entonces, si Dios nos habló en su palabra y dijo, todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, ¿cambiará Dios su palabra? ¿Invalidará su palabra? Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la convicción y la seguridad que Dios cumplirá su palabra. Y la vida eterna Dios la ha dado a nosotros. En el libro de Filipenses hay otra promesa para nosotros. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cambiará esa palabra el Señor? Jamás. Entonces se va a cumplir.
Dios está perfeccionando de alguna u otra manera la vida de cada uno de nosotros. El Señor dijo que volvería. Voy pues, dijo, a preparar morada. Para donde yo esté, para donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cambiará Dios su palabra? ¿Será que Dios se habrá olvidado y ya las moradas no existen? No. Él no es hombre para mentir. Por lo tanto, el Señor vendrá por su iglesia. Él lo dijo y Él lo hará. Luego viene la tercera pregunta, y cada vez que se va entrando en este tipo de complejidad de pregunta, por otro lado, son preguntas que en realidad el judío que conoce la ley, que conoce lo que Dios ha establecido, es como raro que pregunten esto. Pero dice versos 5 y 6, y si nuestra injusticia hace resaltar, brillar la justicia de Dios, si producto de que nosotros pecamos, producto de que hacemos el mal, la justicia de Dios entonces brilla y se manifiesta, ¿qué diremos? Dicen ellos. ¿Será injusto Dios que castiga? ¿Será injusto Dios que castiga? Es la pregunta retórica. Hablo como hombre, dice. Pablo dice, en ninguna manera. En ninguna manera. Es decir, si hay injusticia hecha por el ser humano, entonces, bueno, ¿cuál es el resultado de esa injusticia? ¿Será entonces injusto Dios que Él condena la injusticia? ¿Será un Dios injusto entonces? De ninguna manera. Porque si Dios tuviera que pasar por alto la injusticia del judío, la injusticia del que conoce la ley de Dios, bueno, entonces ¿cómo Dios va a juzgar al resto del mundo? Si con ello hace una distinción y con el resto ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar al mundo? Si sería en ese caso un Dios imparcial, ¿no es cierto? No. Dios es justo, su palabra es fiel y verdadera, por lo tanto Él tiene que aplicar su justicia sobre el pecado del hombre. Eso no cambia. Los conocedores, quizás como los judíos de las Sagradas Escrituras, en ella están establecidos los mandamientos. Por lo tanto, eso lo estableció el Señor. Y si producto de sus acciones pecaminosas, eso hace destacar, brillar la justicia de Dios, entonces ellos podríamos decir, bueno, Señor, pero si en la medida que nosotros pecamos más, tu justicia más brilla, entonces ¿por qué nos vas a condenar por eso? ¿Ah? ¿No te parece, Dios, que es mejor que sigamos pecando? Porque así tu justicia resalta mucho más. Pablo dice, no, de ninguna manera. No es así. En esta cosa, en la justicia de Dios, en la palabra de Dios, no hay estos medios días. No hay estos matices que quizás nosotros pudiéramos darle. La palabra de Dios es absoluta, es fiel y verdadera. Dios condenó el pecado desde el principio. Y eso no ha cambiado. Por lo tanto, ellos, porque aquí estamos terminando el diálogo con un judío, ¿no es cierto? ¿Será injusto Dios al castigar la injusticia del judío? No, de ninguna manera. Dios es santo y Él no avala el pecado. ¿Ah? Por lo tanto, quien ha pecado tiene que enfrentar el juicio de Dios. Y esto es lo que Pablo está describiendo. Es importante entender esto, lo que Pablo está describiendo. Porque eso le da todo el sentido después a la obra gloriosa de Jesucristo.
Si no entendemos esta primera parte, el sacrificio de Jesucristo, le bajamos el valor que tiene. Entonces, todo ser humano tiene que enfrentar el juicio de Dios, incluyendo el judío, que es como el prototipo semipuro, por decirlo de alguna manera. Es decir, con todas las ventajas que tienen, con toda la ley que vivieron, con todo el temor de Dios, con todas las enseñanzas, con todas esas cosas, recibieron la palabra profética. Con todo eso, tienen que enfrentar el justo juicio de Dios. Y Dios en eso será implacable. Es decir, no hay cambio en su palabra. Y Pablo los termina confrontando con la última pregunta. Porque si el judío le está diciendo, bueno, pero si nuestra injusticia resalta la gloria de Dios, entonces, ¿por qué Dios tendría que ser injusto con nosotros? A lo mejor no somos tan malos, no somos tan pecadores, ¿ah? Y Dios por ahí nos puede dar una manito, ¿ah? Entonces Pablo le dice, bueno, a ver, ustedes piensan de esa manera y yo con las Sagradas Escrituras les digo que no, que Dios no es injusto cuando Él está castigando la injusticia del hombre. Y fíjese que en los versos 7 y 8, esto es importante, que usted lo puede leer en su Biblia, le dice lo siguiente: pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria. Aquí Pablo se pone al otro lado. En lo anterior eran los judíos defendiéndose, ¿no es cierto?, acerca de la injusticia de Dios, porque de alguna manera buscaban que Dios pasara por alto su injusticia. Entonces, Pablo ahora le hace la pregunta al revés. Dice, pero si por mi mentira, porque ustedes están diciendo que yo soy mentiroso con lo que estoy hablando. Si eso fuera así, entonces dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, es decir, si por los judíos la injusticia de ellos, la gloria de Dios se mostró, Pablo dice ahora, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, es decir, yo mientras más miento como Pablo, más abunda, ¿no es cierto?, la gloria de Dios. Bueno, ¿por qué entonces aún soy juzgado como pecador?, le dice. ¿Por qué usted a mí me juzgan como pecador? Si usted ve el verso 7, ahí está. Dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Bueno, ustedes me dicen que entonces yo estoy mintiendo, lo que estoy hablando no es verdad, y ustedes me juzgan a mí como pecador. Entonces ahora sí la justicia de Dios cae sobre mí, pero sobre ustedes no. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el tema? ¿Estamos en igual de condición frente a Dios o no? Ustedes son pecadores y yo también. Si yo miento, soy pecador. Si ustedes cometen injusticia, son pecadores. Punto. Entonces, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, le hace el comparativo con la anterior, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué ustedes entonces a mí me ven como pecador? Si Dios de alguna manera está mostrando su gloria al yo mentir, porque Él, ¿no es cierto?, Dios abunda más para su gloria. Es decir, en la medida que yo me hago notable como pecador por mi mentira, entonces la gloria de Dios se manifiesta, porque la gloria de Dios está contra la mentira. Contra la mentira. Entonces, y ustedes, en ese caso, como yo miento, a mí me están acusando como pecador. Pero ustedes, que cometen injusticia, no. Porque si Dios nos castiga, yo soy injusto. Pero pareciera que es injusto para allá y para acá es justo. Es decir, hay una ley que en lo popular se dice la ley del embudo. ¿Ah? Lo anchito para mí y lo angostito para ti. Aquí en el Señor no aplica la ley del embudo. ¿Ah? No. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Pablo dice en el versículo, dice, ¿y por qué no decir
porque no se nos calumnia, dice, ¿no es cierto? Y como algunos cuya condenación, claro, Pablo dice, sí, es cierto, si yo miento, ustedes me están condenando justamente, porque yo estoy cayendo en mentira. Entonces dice, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, bueno, hagamos males para que vengan bienes. Hagamos males para que vengan bienes, para que la gloria de Dios se manifieste en la medida que yo más peco, más miento, más miento, más miento. La gloria de Dios se muestra porque Dios está contra la mentira. Entonces es correcto hacer males y males para que entonces vengan cosas o el bien se manifieste. No, de ninguna manera. Amén. Entonces, finalmente, lo que Pablo está haciendo con todo este análisis, ¿se dan cuenta? El inmoral está clarísimo, no hay ninguna duda en el capítulo 1. En el capítulo 2, la mitad del capítulo 2, está el moralista. Ya está, ahí hay como una frontera bien delgada, porque el moralista pareciera que está en orden ante Dios, pero hay cosas que hace en oculto, juzga y hace las mismas cosas, con la diferencia que no lo ven. ¿Ante Dios alguien puede ocultarse? Nadie. Y luego el judío, que ya está en una categoría mayor, supera al moralista, porque es un conservador de la ley, porque tiene enseñanzas extraordinarias, porque la palabra profética llegó por ellos, porque tiene la circuncisión, porque tiene promesa, muchas cosas. Pero si cometen injusticia, si hay incredulidad en sus corazones, ¿Dios la podrá pasar por alto? De ninguna manera. Gloria al Señor para siempre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con todo esto? Que en realidad todos necesitamos a Cristo. Él va a llegar con esto a mostrar a Cristo. Por lo tanto, los gentiles necesitan a Cristo. El judío necesita a Cristo. El ser humano necesita a Cristo. El latino necesita a Cristo. El chileno necesita a Cristo. Nuestros vecinos necesitan a Cristo. El moralista necesita a Cristo. Todos debemos venir a los pies de Cristo porque el hombre no tiene por sí mismo salida. Entonces, uno podría pensar, y aquí muchas veces quizás hay preguntas que nos hacemos, bueno, ¿tiene alguna ventaja haber nacido en una familia cristiana? ¿Tiene alguna ventaja que nuestros padres nos hayan enseñado buenos principios de vida? Sí tiene ventaja, claro que tiene ventaja, pero eso no nos asegura la salvación. ¿Se da cuenta que es distinto? Aún así, nuestros hijos que han sido formados en el Evangelio de Jesucristo necesitan a Cristo. Necesitan en algún minuto de su vida encontrarse con Cristo. Dios necesita llamarlos. ¿Tiene ventajas entonces venir a la casa del Señor y escuchar su palabra? Sí tiene ventaja, porque en la medida que estamos escuchando la palabra del Señor, Dios va tratando con nosotros. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que sí tiene ventaja. Pero por sobre cualquier cosa, lo que el ser humano verdaderamente necesita es a Cristo. Todo lo demás puede ser accesorio. Todo lo demás nos puede ayudar. Pero sin Cristo, el ser humano está perdido. Algunos podrían pensar, ¿no es cierto? Bueno, continúo mi vida desordenada o con ciertos desórdenes, ¿no es cierto? Porque eventualmente Dios podría pasar por alto algunas cosas. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Él condena el pecado en toda su expresión. En toda su expresión. Entonces, si Dios condena el pecado,
entonces hay algo que el mundo necesita. Y eso es lo que hemos dejado establecido en esta tarde y en esta palabra. Hay un panorama terrible. La situación del ser humano, cualquiera sea estas categorías que yo he descrito, todos necesitan a Cristo. Todos. Y hay personas que quizás van a buscarle, como se dice en lo popular, la quinta pata al gato, como para excusarse ante Dios. No, es que en realidad no me gusta ir a la iglesia. Sí, no, la iglesia no. No, porque en realidad yo quiero escuchar una prédica a otro nivel. Y siempre hay excusas. Siempre va a haber excusas, porque en el fondo el problema no es la iglesia. El problema no es lo que hablamos. El problema es que el ser humano tiene algo que resolver. Entonces, muchos que han escuchado la palabra del Señor buscan resquicios para hacerle el quite y no enfrentar lo que hay en su corazón. Entonces, cuando quizás hay casos donde la esposa que es creyente invita a su esposo, dice, oye, vamos, acompáñame, oremos juntos. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. No, es aquí, es que ya, es que no todavía. No, si no soy tan malo. ¿No es cierto? Pero en el fondo, la palabra del Señor nos confronta en todos los aspectos. Y nadie podrá excusarse ante Dios que no escuchó su palabra. Porque hay una ley que está escrita en nuestros corazones y esa ley, de alguna manera, nos hace entender que hay cosas en nuestra vida que están mal, que somos culpables. Y el que ha tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio, como muchos de nosotros y gente de afuera, menos excusa tiene, porque la palabra del Señor está siendo predicada en todas partes. Así es que el gran tema, la gran mala noticia que hemos comentado y que el mundo está muerto por esto, los próximos domingos la palabra del Señor nos va a hablar acerca de la buena noticia. Y eso es glorioso. Nosotros ya la sabemos porque la hemos vivido. Usted, el Señor lo llamó. Y usted es parte de los salvados. Pero el mensaje se tiene que entender de esta manera y por eso que tenemos que amar a Cristo. Por eso que tenemos que estar a sus pies cada día, cada mañana, a los pies de Cristo. Que Él bendiga su palabra.